Este tuvo que ser el día más importante de su vida, 15 de febrero de 1948. Es el primer novelista del país y va a ser el primer presidente de Venezuela elegido por votación popular. Ciudadano Rómulo Gallego, prometéis sostener y defender la Constitución y leyes de la República y cumplir fiel y estrictamente los deberes del cargo con que os ha investido. Tres venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trazaron sus partidos, y yo los saludo respetuosamente. Por vez primera en la historia política y electoral del país, presenció Venezuela el hecho de que tres candidatos de tres partidos distintos se disputaran las preferencias del electorado con la seguridad a cada partido de que el resultado de las votaciones sería respetado. Rafael Caldera y Gustavo Machado, cada cual en sus respectivas ideologías, sin confusiones posibles con las mías, fueron en la contienda electoral y aún continúan siéndolo cifras de esperanza venezolana. A exactamente las 6 de la mañana del 14 de diciembre de 1947, esto sucedía en toda Venezuela. Era el gran día. Usted escogía su voto, lo sellaba secretamente en un sobre y lo depositaba en la urna electoral. La huella digital comprueba que es usted y no otra persona. Y su dedo entintado de verde le recordará que no puede votar por segunda vez. Era tan sencillo como esto. La campaña electoral de 1947 significó la movilización total del pueblo, especialmente de aquellos cuya condición de ciudadanos era puramente nominal. El resultado de las elecciones refrenda con generosidad la voluntad del pueblo. 800.000 votos para Gallegos, 260.000 para Rafael Caldera, 36.000 para Gustavo Machado. Mientras Medina fue electo en 1941 con 120 votos, Gallegos recibiría más de 800.000 en 1947. Eran dos formas de elegir presidente muy diferentes. Ciudadano presidente, el resultado de la elección ha sido el siguiente. General Isaías Medina A, 120 votos. Don Rómulo Gallego, 13 votos. Doctor José Izquierdo, La candidatura de Rómulo Gallegos en 1941 es un acto de pedagogía cívica que todavía no se ha valorado en sus verdaderas dimensiones, porque la elección del presidente de la República se efectuaba aquí, en este mismo recinto, por la votación de senadores y diputados
cuya mayoría determinante, abrumadora, estaba en manos del gobierno, que tenía un candidato, el general Isaías Medina Angarita. Ahora, Gallegos, conocedor de la realidad política y de la realidad constitucional, se lanza, sin embargo, en una campaña presidencial y recorre todo el país, del llano a los Andes y del Zulia al oriente, y reúne multitudes para pedirle su respaldo en una empresa simbólica, en cierta, pedagógica, en una empresa de futuro, porque en cierta manera esos votos son los que van a venir 6 años más tarde a hacerlo presidente de la República. He experimentado la mayor emoción que puede experimentar un venezolano amante de su patria y de su pueblo. El de saber que es bajo su nombre que se inicia la era de la auténtica recuperación por parte del pueblo de su derecho soberano de darse los gobiernos que desee. Numerosos actos populares y de carácter protocolar se realizaron en febrero para celebrar la toma de posesión. Intelectuales de toda América acompañaron a Gallegos a asumir la presidencia. Ese festival tuvo una gran importancia porque si bien hoy en día se habla constantemente del folclore, en aquella época hablar del folclore era así como hablar de las culturas indígenas, de la arqueología, de cosas ignoradas. Vinieron andinos, vinieron orientales, barloventeños, llaneros, y se dieron esa cita, esa gran cita aquí, frente a don Rómulo Gallegos, las delegaciones extranjeras y un público realmente entusiasta. Lo fundamental, desde el punto de vista cultural, es que los venezolanos asistentes al espectáculo tomaron conciencia de la diversidad y de la riqueza de las danzas populares venezolanas y de las músicas venezolanas. Y por otra parte, los distintos conjuntos se sorprendieron al descubrir que había en otras partes cosas muy interesantes y distintas a las que ellos hacían. Fue el acto más importante y más conmovedor de la toma de posesión de Rómulo Gallegos. Había nacido el 2 de agosto de 1884. Asumía la presidencia a los 63 años de edad. Su nombre completo, Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Larguirucho, tersas las mejillas, negro el cabello, chispeante la pupila, con la mirada de los 20 años aventureros. Así lo describe su amigo Julio Rosales en 1904, solo 2 años antes de graduarse de bachiller. Aquí,
En los bulevares del Capitolio, todavía con sabor guzmancista, lo recuerda su camarada de cuerdita y aventuras adolescentes, Leoncio Martínez, Leo. Este cielo nos vio en el Capitolio jugar el gárgaro y correr patines. Cuando era Tito Salas, tirador de cabezas, y Rómulo Gallegos, pichón de pedagogo. A los 21 años ingresa a la universidad y aprueba sus primeros exámenes de Derecho. Coronar empezaba a ser una ambición lejana para él, en medio de la estrechez económica de la familia. La madre, Rita Freire Guruciaga, los había dejado cuando Rómulo tenía apenas 10 años. El padre, Rómulo Gallegos Socio, es un varón austero y probo, de severa religiosidad. En el niño de 12 años comienzan sentimientos místicos. Viste de negro riguroso, organiza representaciones de la misa, delira a solas. En los alrededores, un mundo primitivo y remoto está solo a un paso de su casa. Pero en la universidad imperan las ideas positivistas. Los jóvenes librepensadores buscan respuestas reales y concretas a los problemas del país. Y Rómulo no es impermeable a estas influencias. Por el contrario, a los 18 años amainó Dios, como diría él mismo. Las ideas religiosas lo abandonan. Va a ser un intelectual, un escritor de pensamiento libre, pero no seguirá el camino convencional de los escritores venezolanos. La carrera universitaria, el viaje a Europa. Él debe trabajar como maestro para sostenerse y ayudar a la familia. Pronto, los estudios de Derecho pasan a ser un sueño interrumpido. Continúa dando clases y entra a trabajar como jefe de la estación del Ferrocarril Central. Una noche del mes de agosto de 1905, durante una retreta. Un sol de felicidad se enciende en unos ojos queridos. Ha pasado irradiando ante los míos y ha penetrado hasta el fondo de mi alma. Soy feliz. Teotiste Candelaria Rocha, 18 años, hija de gente decente de Charallave. Aunque por el momento la familia tempera en una aldea vecina, donde los caraqueños enviaban a llorar a sus amigos aburridos, el Valle. Pero Caracas es entonces la Plaza Bolívar y sus alrededores. Por eso, los amigos que toman la cerveza de la tarde en el Café La India comentan que es un verdadero problema tener una novia tan lejos. Mi papá tuvo muchas mujeres en su vida, pero nunca le fue infiel a mi mamá, porque esas mujeres de su vida fueron los personajes de sus novelas. Mi papá sí siempre siguió siendo un romántico, no solamente en su juventud, sino a través del tiempo. Siempre percibíamos esa ternura y ese romanticismo de ese hombre por esa mujer. Vivían una vida como si fuesen novios siempre. En esos primeros años del siglo, una fuerte conmoción política estremece a Caracas.
El 24 de noviembre de 1908, Cipriano Castro abandona el puerto de La Guaira rumbo a Europa, donde debe ser sometido a una intervención quirúrgica. Su compadre y segundo en el mando, el general Juan Vicente Gómez, se queda cuidándole la silla. El derrocamiento del general Castro por el general Juan Vicente Gómez creó expectativas muy favorables en el país porque la gente creía que iba a ser un régimen más serio y más organizado y más abierto. Y se proyectó esa expectativa favorable sobre los compañeros de Gallegos y sobre el joven Gallegos. Sus compañeros eran Enrique Planchar, Enrique Sublet, Salustio González Rincones, Julio Rosales, y él mismo, que constituían un pequeño cenáculo literario que se leía sus cosas. Entonces eso los entusiasmó tanto, esa perspectiva posible de abertura con el general Gómez, que publicaron una pequeña revista llamada La Alborada, la cual duró muy poco porque a los 3 meses el gobernador de Caracas los llamó para decirles que la libertad era una cosa y libertinaje era otra. Les pareció demasiado osado lo que se publicaba en La Alborada. Éramos 5 y a todos se nos ocurría imaginar que con nosotros comenzaba un nuevo mundo donde sí valía la pena vivir. El Ávila nos prestó los empinados sitios de sus cumbres. Rómulo Gallegos va a Barcelona en 1912 como director del Colegio Federal de Varones. Para esa época, Gallegos tenía 28 años de edad. La ciudad le recibe con extraordinaria simpatía. Realmente era un hombre que entonces tenía el prestigio no solo de escritor, sino también de maestro de juventudes. Para aquel entonces Gallegos, como director del Colegio Federal de Varones, tenía un sueldo muy exiguo de apenas 320 bolívares, 80 pesos, como se decía entonces. Viejo, como te dije en mi anterior, yo te mando 60 pesos de mis 80 de sueldo. Con los 20 restantes puedo yo mantenerme, pues la comida me cuesta 15 y los 5 restantes los invierto en lavado, estampillas. En los años 20 viene a ser Rómulo Gallegos el director del Liceo Caracas. Nosotros lo recibimos con cierta desconfianza, porque era un hombre que tenía fama de ser un hombre muy enérgico, cosa que se veía pues por su figura, por su rostro y por su voz, que era sumamente fuerte. De modo que a poco tiempo nosotros nos fuimos dando cuenta que detrás de aquel hombre de apariencia tan ruda y tan enérgico, había un hombre bondadoso. Y eso lo subrayó él a través de los años, que fue nuestro maestro. Y ese es el hombre que utiliza la cátedra en el Liceo de Barcelona o en el Liceo Caracas para decirle a esas generaciones: señores, esto es una patria, esto es un país, aquí tienen que venir tiempos mejores. Gallegos trataba era de tocar la conciencia de las nuevas generaciones en un mundo aislado y secuestrado al que no llegaban las noticias de lo que estaba pasando más allá del Maiquetía. Y de ahí el valor, por ejemplo, de Gallegos en el Liceo Caracas, donde por una casualidad histórica le toca dirigir la formación de la conciencia cívica a una generación, la más importante del siglo XX, hasta ahora. Porque allí están no solamente los que van a ser los fundadores de los partidos políticos, sino también los que van a dirigir la evolución cultural y científica. Para el año 27, Gallegos era uno de los muchos escritores venezolanos con aspiraciones a trascender. Había escrito ya toda su obra cuentística, que abarcó como 9 años. Gallegos era un excelente cuentista. Publicó Reinaldo Solar y publicó La Trepadora, 2 novelas que merecieron comentarios elogiosos entre las poquísimas personas que se ocupaban de la crítica literaria en Venezuela. De modo que para 1927 Gallegos es un novelista apreciado
en algunos pequeños cenáculos literarios, pero que no ha trascendido al público todavía como una figura importante, igual a Díaz Rodríguez, por ejemplo, que en ese momento es un maestro. Durante la Semana Santa de 1927, Gallegos viaja por primera vez a los llanos de Apure. Desde niño, su imaginación se ha sentido atraída por esa tierra de leyendas. Pero el llano está tan lejos de Caracas. Los caraqueños, que apenas se aventuran más allá de Maracay, zapatean con entusiasmo el joropo y sueñan con un paraíso romántico de espumas, garzas y rosas. Durante los pocos días en que permanece en el hato La Candelaria, en el cajón del Arauca, Gallegos desarrolla una actividad incesante. Mantiene largas conversaciones con hombres de profunda sabiduría popular, como Antonio Torrealba, pero también con peones, arrieros, caminantes. Observa, captura, aprende y regresa a Caracas con un material que podría haber sido la memoria de toda una vida. De allí parten dos de sus novelas mayores, Doña Bárbara y tal vez la más pura y deslumbrante de sus ficciones, Canta Claro. Ya atardecía cuando Canta Claro llegó a un rancho solitario. Salud. Salud. Como que no hay gente por aquí. Sí, señor, por aquí anda un piazo. Juan el Veguero, síntesis humana de aquel llano verídico que Gallegos descubrió en Canta Claro. Tenía un pedacito de tierra sembrado y unos cuantos animalitos. Pero como en este mundo no es completo, había por allí también nada menos que un jefe civil más malo que guardahumo. Se enamoró de lo mío, porque a ellos siempre les sucede eso con lo ajeno. Y hoy con una multa y mañana con un arresto se fue montando una cuenta. Y un día vino a embargarme 2 vacas para pagarse el mío. Y la noche se echó sobre el rancho de Juan el Veguero. Donde un hombre tuvo unas vacas y se las robaron quienes debían protegerlo. Y tuvo 3 hijos que se los mataron el brujo, la culebra y las fiebres. Terminada la Semana Santa de 1927, Gallegos regresa a Caracas y escribe en 28 días el manuscrito de la novela del llano, que será conocida más tarde como Doña Bárbara. Esa capacidad intuitiva de Gallego es asombrosa porque poder escribir la gran novela llanera que no se había escrito en Venezuela, con un viajecito de 8 o 10 días al Hato de la Candelaria, San Fernando de Apure, es un milagro. Gallego se fue para Europa por un problema que tenía la señora, su mujer, doña Teotiste, y en el barco, la novela que había escrito sobre el llano, la quiso destruir y tirar al mar. Y fue doña Teotiste, que fue siempre su ángel guardián,
quien le hizo desistir del proyecto de botar la novela. Lo cierto es que cuando llegó a España aprovechó su estadía en Europa para reescribir esa novela que quería tirar al agua, y esa novela es Doña Bárbara. Entonces, en Barcelona fue a la editorial Araluce, que era una editorial importante, y pagó con su propio peculio la edición de Doña Bárbara. Doña Bárbara llega a Caracas, publicada por la editorial Araluce de Barcelona, España. Una barbarita con cara de campesina catalana. En ese mismo año, 1929, la novela gana el premio al mejor libro del mes en España. El éxito fue inmediato, se vendió la edición de Gallego. Inmediatamente Araluce publicó una segunda edición, una tercera edición, y voló todo esto. Fue una resonancia extraordinaria en los países de lengua española. Ya Gallego en ese momento se convirtió en la gran figura de las letras venezolanas y latinoamericanas. Al general Gómez le gusta extraordinariamente ver películas, y por ello encarga la realización de las mismas a cineastas como el barquisimetano Amábilis Cordero. Aunque la lectura no es su pasatiempo preferido, una tarde se hace leer por sus cortesanos esa nueva novela venezolana de la que tanto se habla en Caracas. Llega la noche y el general ordena que se ilumine el patio de la casa con los faros de los automóviles de sus ministros a fin de poder continuar la lectura. Y termina diciendo, ese libro es muy bueno para que sea contra mí. Y lo hace nombrar Juan Vicente Gómez a Rómulo Gallegos senador por el estado Apure. Gómez creía que era una forma de homenaje, porque el Apure era el escenario de Doña Bárbara. Ahora es la última lección de Gallegos a sus discípulos. Gallegos no podía aceptar esa senaduría, porque sería contradecir la enseñanza que había sembrado en aquellos, la moral que había predicado. Entonces se autoexila y renuncia públicamente el cargo de senador por el estado Apure y se incorpora en Nueva York y luego en España a la oposición activa contra Juan Vicente Gómez. Desde su exilio voluntario en Nueva York, Gallegos viaja a Barcelona, España, en abril de 1932, y luego a Madrid, donde obtiene un empleo como contabilista en la National Cash Register Company. Y allí, claro, hablamos de Venezuela, de la situación de Venezuela y sobre todo del porvenir de Venezuela. Nuestros temas de conversación fundamental era qué íbamos a hacer cuando regresáramos a Venezuela y cómo lo íbamos a hacer. Pocos contactos tenía con el mundo literario de Madrid, narra Andrés y Duarte. Recuerdo que en una ocasión fuimos él y yo a ver una exposición de Picasso. Era pues el Picasso ya de los años 30, cuando ya comienza esa fase tan difícil de su pintura. Y estábamos recorriendo la exposición y de pronto Gallego violentamente se fue del salón. Yo no me daba cuenta que era lo que había podido suceder y por supuesto salí detrás de él y me dijo muy desagradado, le dijo, a mí no me gusta que me tomen el pelo. Yo le dije, pero Rómulo, por Dios, ¿cómo se imagina usted que Picasso ha hecho todo ese trabajo para tomarle el pelo a usted? Entonces él se rió y me dijo, claro, no para tomarme el pelo a mí, es para tomarle el pelo a la gente. Bueno, esa anécdota que acaba de referir Isaac Pardo demuestra a las claras que Gallego era un hombre ajeno a todos los movimientos de vanguardia que se produjeron en el mundo occidental después de la Primera Guerra Mundial e inclusive antes de la Primera Guerra Mundial, el cubismo y esas cosas. Gallego
era un hombre absolutamente de formación decimonónica del siglo XIX. Es curioso porque él en sus novelas, por esa cosa genial de él, intuitiva, plantea casi constantemente temas de incesto. Gallegos acostumbra a pasar los veranos en Beluso, un pueblo de pescadores vecino a la ría de Vigo, en Galicia. Pero otro sonido crece en su interior. Venía de lejos y era avasallador y terrible. Agua de monte a monte, agua de mil y tantos ríos y caños, por donde una inmensa tierra se exprime para que sea grande el Orinoco. Y bajo la pompa dramática de estos fulgores en aquellos desiertos, ancho, majestuoso, resplandeciente, Orinoco pleno, Orinoco grande. Y Gallegos, que nunca llegó a navegar las bocas del Orinoco. El pórtico de Canaima está hecho sin que Gallegos jamás conociera el delta del Orinoco. Evidentemente, su intuición de creador, su capacidad de captación, sus lecturas, las conversaciones con Sifontes, que era un orinocólogo, un gran conocedor del Orinoco, influyeron mucho en la redacción pues, de ese capítulo imponente, magistral, que es el pórtico de Canaima. Gallegos había conocido Guayana en 1931. Y estuvo en Guayana durante 25 días. De tal manera que apenas 25 días le captaron a Gallegos, mejor dicho, le bastaron a Gallegos para aprehender la visión de Guayana y para hacer ese gran poema, ese extraordinario poema, yo diría, de aliento cósmico, que para muchos críticos es su mejor obra y que se llama Canaima. Con Doña Bárbara y Canta Claro, Gallegos había permitido a los venezolanos ver, sentir y comprender a su país. Ya no como leyenda o fantasía, sino como una realidad viviente y aleccionadora. Así como Gómez, con sus carreteras, intentó la unificación física del país, Gallegos lo haría en la conciencia y la sensibilidad de cada ciudadano. Pobre Negro es la zona central, Barlovento, la costa, las tradiciones africanas. Después vendría Sobre la misma tierra y la vida mítica de la Guajira cobraría realidad, así como la aventura y el drama petroleros. La muerte de Gómez produce, por supuesto, una alegría tremenda en todos los emigrados. Y en medio de esa euforia, recibe Gallegos el ofrecimiento del general López Contreras para que ocupe el Ministerio de Educación. Gallegos regresa en 1936 a una Caracas que despierta de un sopor de 30 años. Dentro de un programa de apertura política y reformas administrativas y sociales, el nuevo gobierno se desenvuelve con cautela y tensión. En abril de 1936, Gallegos asume el cargo de ministro de Instrucción Pública. Empezó su tarea integrando al Ministerio de Educación valores muy importantes de la pedagogía venezolana.
creando por primera vez estos grupos de extensión cultural que después se llamaron direcciones de cultura. Pero fue un año volcánico en lo político. La izquierda, constituida por primera vez en partidos, se lanzaron a una huelga política. En junio, el presidente López Contreras apeló al ministro Gallegos para que fuera el intermediario con esas fuerzas, sus antiguos alumnos, ahora dirigentes políticos, y al fracasar Gallegos en la gestión, que era lo razonable, una huelga política indefinida es la revolución, entonces se retiró del gabinete para continuar actuando en la vida política venezolana, tanto en el seno de la Cámara como diputado, como siendo concejal de muy activa participación en la vida municipal de la ciudad. En 1938, Gallegos funda Estudios Ávila para filmar Doña Bárbara, y aunque se hacen ensayos cinematográficos, la película no llegará a filmarse. Juan de la Calle, con guión de Gallegos, es el único largometraje que se realizará en Estudios Ávila. Allí el escritor, ahora guionista, aborda el tema de la infancia abandonada. Ah, este es aquel de la melenita, que como que tenía ganas de romperme la nariz. Vamos a ver si todavía la tiene. Está dormido. Eso no importa, tendrá que despertarse. Conmigo no hay curva. Pa' mala. Es la industria cinematográfica de México quien llevará a la pantalla no solo a Doña Bárbara, sino también a Canaima, Cantaclaro y La Trepadora. Pero ninguna de ellas alcanzará la altura de las obras literarias que las inspiraron. Ya solo rencor podrá abrigar su alma y nada aplacará su sombrío aborrecimiento de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿No habíamos quedado que nunca te me pusieras por delante? Pero es que hoy necesito hablarte porque no se trata de mí, sino de nuestra hija. Nuestra. ¿Pero es que puede haber algo en el mundo que deba llamarse mío y tuyo? Tuyo es hoy cuanto fue mío. Pero no vengo a reclamártelo, sino a pedirte protección para Marisela en peligro. La codicia un mal hombre. ¿Qué me cuentas? ¿Malo algún hombre? Don Guillermo. Asco de hombre. Pues sí voy a hacer algo. Mandarle un consejo. Fíjate bien. Dile que se apodere de la voluntad de ese hombre. Que le dé el bebedizo que tú me diste a mí. Sí. Que lo embruje. Que lo envilezca como tú me envileciste a mí. ¿De veras? Pobre criatura de Dios. Pero oye. Quítateme de la vista. Mientras tanto, en Estudios Ávila se realizaba otro tipo de proyecto. El 13 de septiembre de 1941 se funda allí Acción Democrática, el partido que llevaría 7 años más tarde a Gallegos a la presidencia. Al asumir la presidencia en febrero de 1948, Rómulo Gallegos lo hacía teóricamente por 5 años. Pero su gobierno tropezó con múltiples obstáculos y solo duraría 9 meses. No quiero disminuir el valor del gobierno de Gallegos al decir que fue un ensayo de gobierno democrático. ¿Por qué? Porque el país nunca había vivido bajo un régimen democrático, sí regímenes constitucionales, porque quien es elegido de acuerdo con la Constitución vigente, pero no olvide que el origen de esos mandatos no era popular. Entonces, estamos ensayando todos los venezolanos
La Venezuela de los años 45 a 48 era el último reflejo de la Venezuela del siglo XIX, con la presencia de los caudillos, de la leyenda militar, de la iglesia, de todo eso. Todo eso se juntó contra el gobierno de Gallego. Empezaban a promover organizaciones como la Corporación Venezolana de Fomento, que empieza a darle créditos a nuevos empresarios que van a rivalizar con los viejos grupos. Se promulga una ley de reforma agraria y se empiezan a dividir los latifundios. En el Palacio Presidencial de Miraflores se efectúa un acto de gran importancia. El presidente de la República estampa el ejecútese a la Ley Orgánica de Educación Nacional, a la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a la Ley Agraria. Seguidamente, los ministros de los respectivos despachos refrendan con su firma las leyes decretadas. Y se va a formar una alianza en la calle y en el seno del Parlamento. En el seno del Parlamento, encabezada por los partidos de oposición, URD de Jóbito Villalba y COPEI de Caldera. Y en la calle, pues, la vieja gente que había manejado políticamente el país durante 45 años, más una serie de sectores económicos que veían con alarma el crecimiento de los sindicatos agrarios, mucha actividad política en la universidad. Gallegos está completamente solo con su partido en el poder. El 21 de junio, el presidente anuncia su viaje a los Estados Unidos, atendiendo la invitación del presidente Harry Truman. Era el primer presidente venezolano electo por el pueblo que realizaba una visita oficial a Norteamérica. A su regreso a Venezuela, lo recibe en Maiquetía el presidente encargado, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbó. Delgado Chalbó no es solo un ministro, es su amigo de confianza, compañero de ideas y de exilio antigomesista en España. De este hombre, Gallegos solo puede esperar lealtad. Cuídate de Carlitos, le ha dicho varias veces una voz familiar. Pero el presidente es leal a sus principios, cree en la honradez de los hombres, cree en la amistad. Caracas está viviendo un momento de inusitada aceleración. Aunque el motor que impulsa todo este movimiento está muy lejos de la capital. En los últimos 20 años, en las aguas del lago de Maracaibo, ha crecido milagrosamente una hierba fantástica. La guerra ha multiplicado el valor estratégico y comercial de ese petróleo venezolano que para nosotros tenía cara y acento de musiú. En noviembre, los rumores de golpe de Estado han llegado a su clímax. Para todos, es un hecho que el Estado Mayor en pleno está comprometido. El 24, el Estado Mayor ha puesto en movimiento el golpe. Pérez Jiménez aclara desde el principio sus ambiciones. El gobierno debe ser una junta militar de 3, de los cuales 2 seremos el comandante Llovera Páez y yo. El tercero debe ser usted, comandante Delgado Chalbó. La conspiración de Pérez Jiménez culmina después de 3 años de organización. Esa conspiración no se organiza el año 48, esa viene desde el 45, la ha frenado Rómulo Betancourt con su habilidad.
Pero una vez un régimen constitucional, el de Gallegos, la conspiración militar cobra auge estimulada por la oposición civil. Al final le piden que se separe del Partido Acción Democrática, que expulse del país a Betancourt, y él se niega a oír siquiera el pliego de condiciones, porque considera que es una intromisión, pero cae como cayó Vargas en 1835 y cae como cayó Pedro Gual en 1861, por un acto de fuerza, pero no haciendo transacciones o negociando los principios por su permanencia en el poder. Bueno, el 24 de noviembre se dio el golpe militar. Gallegos fue detenido en su casa. En la tarde de ese mismo día trasladado a la escuela militar y expulsado del país el 5 de diciembre, con doña Teotiste, con los Alexis y Sonia, y con unas parientas de doña Teotiste. Gallegos fue a Cuba, hizo viajes a Estados Unidos. En Cuba empezó a interesarse en el problema universitario cubano, y allí salió la novela La brisna de paz en el viento. Pasó de Estados Unidos a México, allí murió doña Teotiste en 1950. Gallegos, muy golpeado por la muerte de doña Teotiste, fue un golpe del cual él nunca logró recuperarse. Cumplía pues con todos sus deberes como la figura más representativa del exilio venezolano. Gallegos regresa a la patria el 3 de marzo de 1958, después de 10 años de exilio. Los restos mortales de su esposa serán inhumados aquel mismo día. Don Rómulo Gallegos, hijo ilustre de Caracas. En acto memorable y con la asistencia de las más altas autoridades de la nación, el Consejo Municipal confiere el título de hijo ilustre de Caracas a don Rómulo Gallegos. Miembros de la Junta de Gobierno, ministros del Gabinete Ejecutivo, el gobernador del Distrito Federal, el arzobispo de Caracas y distinguidas personalidades están presentes. El presidente del Consejo Municipal, doctor José Antonio Pérez Díaz, abre el acto con un hermoso discurso destacando la personalidad de don Rómulo Gallegos, gloria de las letras americanas. Luego el maestro, profundamente emocionado y con noble sentimiento patriótico, recibe el homenaje y las felicitaciones. En el aula magna de la Universidad Central de Venezuela recibe el título de doctor honoris causa y el conglomerado estudiantil, por decisión unánime, ratifica su título de maestro de la juventud. El tiempo ha consolidado la obra literaria de Gallegos y ha premiado su poder creador. Sus personajes se han escapado de los libros y han adquirido nuevas dimensiones para prolongar su existencia. Pero, ¿qué ha significado Doña Bárbara para los venezolanos? Ellos la han leído, todos ellos. ¿Cuántos de ellos? Quizás unos pocos la recuerdan en viejas escenas del cine mexicano. Muchos otros la vieron en televisión o la oyeron cantar en el municipal. Cuando yo comienzo a leer a doña Bárbara, porque la he leído varias veces, ya la he leído como 3 veces. Cuando comienzo el primer capítulo, que es ¿con quién vamos?, yo me embarco en el bongo. No creas que yo me quedo en tierra. No, señor, ¿qué voy a hacer yo en tierra si yo voy leyendo y voy acompañando a aquella gente que van allí? Y voy al lado del doctor Santos Luzardo y no pierdo de vista tampoco al brodeador que va
que va haciéndose el dormido en la tordilla del hombro. La fascinación del paisaje fluvial, la intempestiva atracción de los misteriosos ríos donde comenzó su historia. El amarillo Orinoco, el rojo Atabapo, el negro Guainía. Doña Bárbara, lo mismo que el resto de la obra novelística de Gallegos, es un solo mensaje. Es el mensaje de la superación de la barbarie por medio de la civilización. Doña Bárbara es la amazona, Doña Bárbara es el misterio de la mujer devoradora, es decir, es un arquetipo de la feminidad que la psiquiatría y la literatura reconoce como una de las representaciones más fascinantes de la feminidad. El río se ha puesto a cuchichear con las negras piraguas. Doña Bárbara se detiene y escucha. Las cosas vuelven al lugar de donde salieron.